Y el viento de la tarde parecía traer vestigos de inviernos pasados, como si no solo soplara aire gélido, sino también recuerdos de tiempos que insistían en perdurar. Helena Noack seó su fino chal sobre los hombros, intentando protegerse del frío que se filtraba por cualquier grieta. Como si el calendario marcara el final de la estación, Podlasie siempre gustaba de recordar a sus habitantes que la primavera no legaba con dulzura. Había que lujar por cada flor que florecha, y gal que Helena lujaba por cada paso que daba. La tierra húmeda se aferraba a las suelas de sus zapatos gastados, y cada vez que levantaba el pie, parecía como si el mundo entero intentara arrastrarla de vuelta al pasado, un pasado donde aún tenía un marido, un hogar y la reconfortante sensación de no estar sola. Pero ese pasado había sido aplastado por una máquina vieja en la fábrica donde trabajaba Stefan, su marido. Un fallo en el equipo, dijeron. Una fatalidad, insistieron. Como si las palabras pudieran reparar el vacío que se había abierto en su vida en el momento en que dos hombres llamaron a su puerta para darle la noticia. Desde ese día, cada amanecer fue una batalla silenciosa entre la voluntad de continuar y el cansancio que pesaba sobre sus frágiles hombros. Sin embargo, cuando Helena miró los 4 pequeños rostros que la observaban con ojos que aún creían en ella, algo en su interior se avivó. Y era una fuerza sin nombre que ardía como fuego incluso en la noche más fría. Con el poco dinero que recibió de la compensación, una suma vergonzosamente pequeña, considerando la vida que le habían arrebatado, y con los ahorros que la Stefan habían acumulado para un futuro que nunca legaría, Helena compró un pequeño terreno. Estaba en la linde del bosque, en una zona donde nadie quería vivir, porque decían que la tierra era dura, difícil de trabajar, y donde soplaban vientos extraños al anochecer. Pero para quienes no tienen otra opción, cualquier terreno puede convertirse en un refugio seguro. Y casi, con unas cuantas tablas viejas, trozos de madera desejados por vecinos más afortunados y una determinación que parecía más grande de lo que su delgado cuerpo podía contener, comenzó a construir una sencilla cocina, de esas que solo se sostenían porque alguien como él realmente lo deseaba. Los niños ayudaban lo mejor que podían. Tomek, y el mayor, intentaba imitar a su padre, cargando trozos de madera a la espalda como si quisiera demostrarle al mundo que podía ser el hombre de la casa. Anna, con sus trenzas siempre ligeramente torcidas, recogía piedrecitas y las ordenaba en filas que amaba las baldosas de la nueva cocina. Aunque la cocina en cuestión no era más que un cuadrado dibujado en el suelo. Los gemelos, Kasia y Marek, aún demasiado pequeños para entender algo más allá del hambre y el frío, jugaban con palos y creían cuando el perro Burek corría a su alrededor, ladrando como si intentara animarlos. Burek era más que un perro. Y era parte de la familia. Stefan lo había encontrado de Kaoro, temblando bajo un carro abandonado durante una tormenta, y lo había traído a casa con la misma ternura con la que los padres cargan a un recién nacido. Desde entonces, ese perro había sido una sombra protectora para la familia Noack, y ahora, sin Stefan, parecía sentir que su responsabilidad se había duplicado. Seguía a Helena a donde quiera que fuera, caminaba junto a los niños que se alejaban demasiado y pasaban o que enteras sentado frente a la puerta de la choza inacabada, como si pudiera alejar los peligros con solo su mirada atenta. Las primeras semanas de construcción estuvieron marcadas por una interminable secuencia de lluvia, viento y noches de insomnio en las que Helena temía no poder terminar nada antes de que el frío volviera a arrechar. Pero cada martilazo, cada tabla colocada, cada clavo doblado que tenía que sacar y volver a colocar, también era un recordatorio de que estaba viva, de que aún había algo que hacer. A veces, cuando el brazo le dolía demasiado y el estómago le rulla por la falta de comida, se detenía solo para respirar hondo y susurrarse que debía seguir adelante, que si se derrumbaba, todo se derrumbaría con él. Y, poco a poco, muy poco a poco, la molesta estructura comenzó a tomar forma. Primero fueron las paredes, torcidas pero firmes. Luego y el teo, que Helena tuvo que rehacer 2 veces porque la lluvia entraba como si se burlara de su esfuerzo. Cuando por fin logró protegerlo todo mínimamente, sintió un orgullo silencioso que casi la hizo llorar, pero no lo hizo. Guardó las lágrimas para cuando nadie la viera. Y era más fácil soportar el dolor cuando los niños creían que era de una sustancia más fuerte que la tristeza. Un día,
Cuando ya estaba levantando el último trozo del teo, Helena sintió que Burek se acercaba, rozando su hóchico contra su pierna. Y él pero parecha comprender y el peso que elevaba. Se agao, le rascó detrás de la oreja y susurró. No tardaré, amigo. Solo un minuto más. Pronto tendremos un hogar. Pero y el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes antes de permitir que ese nuevo comienzo se completara. Mientras y el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles y el cielo se teñía de tonos cobrizos y violetas, Helena oyó un ruido extraño proveniente del lado donde una pequeña vala improvisada delimitaba el terreno. Y era como si alguien, o algo, estuviera cavando en la tierra. Su primer pensamiento fue miedo. Corrían historias de lobos en esa región, aunque nadie los había visto últimamente, en la pobreza cualquier amenaza parece mayor de lo que realmente es. Sin embargo, y el sonido no se parecía al de un animal grande. Y era más bien rasposo, como si unas hogaras rasparan la superficie seca. Antes de que Helena pudiera acercarse, Burek ya corría hacia el ruido, ladrando con insistencia. Sus ladridos no eran de alarma, sino de curiosidad. Como si la lamara para que viera algo que no podía interpretar por sí sola. Helena dio la herramienta a un lado y camino con cautela hacia la valla. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a un animal salvaje, sino por el temor de encontrarse con otra dificultad en un momento en que ya no tenía fuerzas para lidiar con nada más. Al llegar al punto exacto donde Burek ladraba, vio que parte de la tierra parecía haber sido removida. No había huellas grandes, ni señales de intrusión. Solo un punto donde la tierra era diferente, más blanda, menos compacta. Como si alguien hubiera escondido algo al hacíamos tiempo. ¿En serio?, murmuró, incapaz de controlar la extraña sensación que le recorrió la espalda. Se arrodilló, apartó a Burek con un ligero empujón y comenzó a cavar con las manos desnudas. La tierra árida le aranó los dedos, pero continuó. Primero despacho, luego con una prisa inexplicable. Algo ale la lamaba, como si esperara precisamente sus manos. Y entonces sus dedos tocaron algo duro. No era piedra. No era una raíz. Era madera. Vieja. Antigua. Y el corazón de Helena, en ese momento, pareció olvidar cómo latir. La áspera madera bajo sus dedos parecía latir, como si albergara en su interior una calidez ancestral, a pesar de haber estado enterrada durante décadas o quizás más. Por un instante, se quedó ale de pie, respirando agitadamente, sintiendo una opresión en el pecho no por miedo, sino por una profunda intuición, la extraña sensación de que no se trataba solo de un trozo olvidado de madera vieja. Burek permaneció a su lado, inquieto, dando vueltas en círculos cortos, olfateando el aire como para confirmar que lo que había encontrado no formaba parte de la simple rutina de sus vidas. Helena limpió la tierra circundante, primero con las manos, luego con una pequeña pala que había dejado cerca de la valla. Con cada capa que retiraba, aparecía más de aquel misterioso objeto. Era un cofre. Un cofre pesado, reforzado con tiras de metal cubiertas de óxido, pero que aún conservaba una firmeza casi intimidante. Y al emerger ante sus ojos, la sensación de presencia era algo prohibido, oculto por razones que desconocía, se intensificó. Y el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el suelo. Y la luz naranja parecía danzar sobre el cofre como si intentara contar historias que habían quedado enterradas con él. Cuando por fin logró liberar el cofre del suelo, Helena tuvo que respirar hondo. Parecía más pesado de lo debido, quizá por el tiempo, la humedad o un significado oculto que aún desconocía. Pasó la mano por la tapa, palpando su textura rugosa, y notó grabados que el tiempo había borrado casi por completo. No eran diseños decorativos. ¿Irán símbolos? ¿Letras antiguas? ¿Nombres? No lo sabía. Pero él tactó despertó en él a una extraña melancolía, como si tocara algo que no le pertenece a al mismo tiempo, como si fuera su destino y el que finalmente se cruzaba en su camino. Y el cofre estaba cerrado, pero la cerradura, corroída por el tiempo, cedió con un crujido seco cuando introdujo la punta de la pala y la forzó lentamente. Y el sonido resonó en el silencio del campo como una advertencia, y el gemido de algo que había dormido demasiado tiempo y que despertaba contra su voluntad. Helena tragó saliva con dificultad.
le temblaban las manos. No por el peligro, sino por la posibilidad de encontrar algo que lo cambiara todo, o nada. La vida de quien ya lo ha perdido todo tiene una relación diferente con la esperanza. Es feroz, insistente, pero también cruel cuando fala. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse de su peo, levantó la tapa. Y el olor que se elevó no era a podredumbre, ni a mojo común. Era un aroma dulzón, casi metálico, impregnado por el tiempo, como si el aire atrapado en su interior perteneciera a otro siglo. Helena apartó la cara, respiró hondo y contempló el contenido con ojos atentos, casi incrédulos. Lo primero que vio fueron monedas. Muchas monedas. Algunas eran doradas, otras de diferentes tonos, pero todas tan viejas que su brillo parecía haber quedado oculto bajo capas de polvo. Vacilante, ella. Tomó una entre los dedos. Y era pesada. Más pesada que las monedas modernas. Y lucha un escudo de armas grabado que nunca había visto. Un escudo con dos torres y un extraño símbolo sobre ellas. No era polaco moderno. No era algo que una persona pobre dejaría caer. Y era la clase de riqueza que solo aparece en los libros de historia, en páginas que hablan de familias nobles, guerras antiguas, tierras perdidas. Debajo de las monedas había papeles. Papeles amarillentos y frágiles que temblaban al más mínimo roche. Helena sacó el primero con sumo cuidado, como si el mero acto de levantarlo pudiera deshacer cartas y recuerdos. ¿Y era un documento? ¿Un título de propiedad? Sí. Al menos eso parecía. Reconoció algunas palabras: Ziemia, Majatek, Podlasie. Pero y el resto estaba escrito en una escritura antigua que apenas podía descifrar. Había nombres, apellidos largos y aristocráticos que tal vez habían desaparecido con el tiempo, con guerras y desplazamientos, con fronteras que la historia redibuja sin pedir permiso a nadie. No tuvo tiempo de analizarlo todo. Un pequeño sobre, casi perdido en el fondo del baúl, le llamó la atención. Estaba selado con lacre rojo, y él se lo ostentaba el mismo escudo de armas que las monedas. Sus dedos vacilaron. Abrirlo era como manipular un recuerdo que no era suyo, como invadir la privacidad de personas que nunca conocería. Pero algo le decía que ese sobre era demasiado importante para ignorarlo. Con cuidado, rompió el celo. Dentro había una carta. La tinta se había desvanecido, pero aún era posible leer las palabras escritas con firmeza, palabras que resonaban como voces de un pasado lejano. Quienes se encuentren esto. Que Dios les conceda juicio y misericordia. Los Noack, si alguno sobrevive, sabrán que hacer. Esta tierra debe permanecer en la familia. Helena sintió que todo su cuerpo temblaba. Su nombre, los nombres de sus hijos, y el nombre que había elevado desde la infancia, ahora parecía resonar a través del tiempo, como si lo hubiera pronunciado alguien que vivió mo antes de que él naciera. Releyó la frase varias veces, sin poder creerlo. Los Noack. ¿Sería posible? ¿Y era ese cofre parte de un legado olvidado? ¿De una gerencia interrumpida por guerras, invasiones, fronteras forzadas, destrucción? Burek ladró, acercándose a ella, como si percibiera la intensidad del momento. Y el viento se volvió más frío, o quizás era solo la sensación de que algo había cambiado por completo en su mundo. Helena miró al horizonte. Y el cielo estaba teñido de un rojo intenso, como si el día se despidiera con gravedad. Y, por primera vez desde la muerte de Stefan, sintió que algo se abría ante ella, no un abismo, sino un camino. Un camino que quizás había comenzado mo antes de que ella naciera. Con el cofre aún abierto ante ella, Helena comprendió que su vida, que hasta unas horas antes había sido de supervivencia y duelo, acababa de dividirse en dos partes, antes del cofre y después del cofre. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Helena permaneció arrodillada ante el cofre, y el tiempo suficiente para que el crepúsculo se convirtiera en noche. La oscuridad cayó como un manto pesado sobre Podlasie, pero él apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en las letras de la carta, repasando cada palabra, como si temiera que si apartaba la mirada, todo desaparecería, y el cofre, las monedas, los documentos, todo y el pasado que acababa de emerger de la tierra. Burek se tumbó a su lado,
con la cabeza apoyada en las patas, sus ojos atentos brillando a la tenue luz de la luna naciente. Parecía comprender que algo extraordinario había sucedido, aunque no podía comprender su profundidad. Cuando por fin recuperó el movimiento, Helena dobló la carta con cuidado, casi con reverencia, y la colocó sobre su peo por un momento, como buscando el calor de un corazón que ya no latía en esas antiguas palabras. Respiro hondo. ¿Debería cerrar el cofre, guardarlo, esconderlo de nuevo o llevárselo dentro? No lo sabía. Y el peso del descubrimiento era tan grande que parecía más grande que el propio objeto. Cerró la tapa lentamente, sintiendo el crujido que protestaba contra el silencio de la noche. Entonces intentó levantar el cofre, pero apenas se movió. No era de extrañar, y el cofre era grande y pesado. Helena ya estaba agotada. Tuvo que llamar a Tomek, quien, a pesar del cansancio, corrió en cuanto oyó la voz de su madre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el cofre, pero Helena solo dijo que era algo antiguo, encontrado en la tierra, que había que trasladarlo. No explicó nada más. No en ese momento. Los niños ya vivían con expectativas demasiado frágiles como para ser infladas con esperanzas precipitadas. Primero, necesitaba comprender lo que tenía ante sí. Solo entonces pensaría en qué les diría a sus hijos. Con esfuerzo, los dos lograron empujar el cofre hasta la puerta de la habitación. Con cada paso, Helena sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Ese objeto podía representar muchas cosas: riqueza, peligro, promesa, perdida, y ella todavía no sabía cuál era el dominante. Cuando por fin lograron meterlo a salvo en la pequeña casa, Helena cerró la puerta con llave, como protegiendo no solo el baúl, sino algo invisible, aún indefinido. Esa noche, nadie durmió bien. Los niños percibieron la tensión de su madre, aunque ella intentaba disimularla. Los gemelos se acurrucaron juntos en un rincón, aferrados a una fina manta. Anna miraba a su madre como esperando respuestas que Helena aún no tenía. Tomek, siempre intentando parecer mayor de lo que era, atendía el fuego de la pequeña estufa improvisada sin hacer preguntas. Helena, tumbada junto al baúl, sentía la inquietud. Las palabras de la carta resonaban incesantemente en su mente. Los Noack. Esta tierra debe permanecer en la familia. ¿Quién había escrito eso? ¿Qué conexión tenían esos documentos con su linaje? Su abuelo había sido un hombre tranquilo y reservado, siempre contando historias de un pasado perdido, pero nunca mencionando riquezas, tierras ni títulos. Su abuela hablaba de una familia que lo había perdido todo durante una antigua guerra, cuando tanta gente tuvo que huir o esconder sus pertenencias para sobrevivir. Podría ser que parte de esa historia le hubiera legado, oculta en silencio bajo la tierra que ahora era suya. Y el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras informes contra las paredes de madera. Incluso agotada, Helena no apartaba la vista del arcón. Y era como si temiera que se desvaneciera en el aire si parpadeaba. Cuando el primer rayo de sol entró por la grieta entre las tablas, Helena se levantó con determinación. Necesitaba ayuda para comprender lo que había encontrado. No confiaba en cualquiera, pero había alguien en el pueblo que podría ayudarla, y el viejo Januset, un antiguo escriba que había trabajado para el ayuntamiento antes de perder casi por completo la vista. Sabía leer documentos antiguos, reconocer escudos de armas y caligrafía de otras épocas. Si alguien podía ayudarla a descifrarlo sin llamar la atención de la gente equivocada, ese era él. Antes de irse, sin embargo, Helena preparó la casa. Colocó el baúl debajo de la cama de madera improvisada. Lo cubrió con mantas y advirtió a los niños que no lo tocarán, pasara lo que pasara. Dijo que solo era algo viejo que no estaba listo para ser trasladado. Los niños asintieron, aunque la curiosidad brillaba en los ojos de Anna. «Mamá», preguntó la niña en voz baja, «¿qué tienes?» Helena se arrodilló ante ella, le acarició las trenzas y respondió con sinceridad. «No quiero que me toquen, hija mía. Pero no quiero que me toquen. Me van a tocar». Después, tomó la carta, unas monedas y uno de los documentos. Lo envolvió todo en un pano y lo mantuvo cerca de su cuerpo, oculto bajo la ropa. Burek la siguió hasta la puerta, inquieto. Parecía saber que estaba a punto de enfrentarse a algo grave. Y el camino hasta la casa de Januset fue largo,
Y el viento frío le cortaba el rostro a Helena como pequeños cuchillos invisibles. Aún así, siguió adelante. Cada paso era impulsado por la misma fuerza que la había impulsado a construir el granero, a sobrevivir a su dolor y a seguir respirando incluso cuando parecía imposible. Y el pueblo estaba en silencio cuando llegó. Algunos pájaros cantaban al amanecer, pero la gente seguía preparándose para el día. Helena llamó a la puerta del viejo escriba, esperando que aún estuviera despierto. La puerta se abrió lentamente, revelando a Januzet, delgado, encorvado, con ojos claros que parecían ver más el pasado que el presente. Sonrió al reconocerla. «¿Helena? Otej Godzinie». Entró, cerró la puerta tras el Y, sin más dilación, dio los papeles sobre la mesa. Januzet se acercó, inclinándose para ver mejor. Sus dedos temblaban al deslizarse sobre el documento. Murmuró palabras inaudibles, como si conversara con los muertos a través de tinta descolorida. Tú jest bardzo stare, susurró. Helena esperó, con el corazón acelerado, mientras Januzet intentaba descifrar las líneas. Al coger la carta, abrió los ojos. «¿Skatu mazet?», preguntó con la voz entrecortada por la emoción. Helena explicó. «Hablo del ruido en el recinto, de Burek, del cofre enterrado, de todo lo que había encontrado». Januzet escuchó en silencio, sosteniendo el papel con reverencia. «Ten herb», dijo, señalando el celo del acre roto. «Ten herb nales dostarego rodu, bardzo starego. Rodzina, która miała wielki ziemię tutaj, w Podlasiu. Ujeluzet nic uciekło pod zasłożni. Niektórzy z ginel». Helena tragó saliva. «¿Y el nazwisko?», preguntó. Y el anciano cerró los ojos un instante, como si buscara recuerdos perdidos en el tiempo. «Noak, tu nie bilo i nazwisko». Ale, volvió a abrir los ojos. «Dokument mój, ze pyrze kazalite ziemię rodzinie, która im pomogła. Ludziom, którzy ukryli pyrze z powiększas. Noakom». Helena sintió que le flaqueaban las piernas. «Cheze y tu możliwe, ze jesteś potomkiem?» Anadió Januzet. «Os konatu uskazuje». Y el silencio que siguió fue tan pesado que pareció llenar toda la habitación. Helena, prosiguió con voz grave, «Tú, koznalazlas, możesz zmienić bardzo wiele. Ale musizet bejgrek cię ostrozna. Takima jatek, może poryzichagnak nie tylko nadzieje». Su corazón se aceleró, pero esta vez no por miedo, era algo más. Algo que, aunque tímidamente, se parecía al destino. Mientras el viejo Januzet continuaba examinando los documentos, Helena se dio cuenta de que su vida estaba a punto de desviarse del estreo camino de la pobreza hacia un camino lleno de secretos, decisiones difíciles y revelaciones que aún no podía imaginar. Helena obudzila się następnego dnia z ukzusiem, które od dawna było żobcze, odrobina spokoju. Po raz pierwszy od miesięcy nie zasnęła z myśla, że jutro może zabraknąć chleba, a nie ustala con medo de que o inverno entrarcar pe la porta antes de la conseguir vecar todas as frestas. Mas esa pequena aluguel nao vem apenas da casa quase pronta, vem de algo que inició a transformar dentro de la mesma. A cada pare de heredad, a cada pedaco de madeira cuadro como os candaces, y el asente que também reconstruir algo invisible. Su capacidad de acreditar que una vida puede ser más de sobrevivencia. Los niños, todavía con sueño, salieron frotándose los ojos mientras y el viento helado silbaba entre los árboles. Y el mayor cogió una cesta de paja remendada y preguntó, con la voz cargada de precoz madurez, si debían recoger lena antes de que volviera a nevar. Helena asintió con una sonrisa amable, orgullosa y triste a la vez al ver cómo la necesidad les había arrebatado la infancia. Aún así, había algo hermoso en observar cómo trabajaban juntos, como pequeños engranajes de una máquina, sosteniendo un mismo sueño. Ella misma fue a la parte trasera de la propiedad, donde había dejado algunas vigas para lijar. Y el olor a madera húmeda mezclado con el frío de la mañana le trajo recuerdos de su vida anterior. Un marido riendo mientras compartían las tareas, niños corriendo despreocupados por el jardín, y que la misma, más joven, creyendo que el futuro sería solo una extensión pacífica del presente. Pero ahora entendía que la vida nunca avisa cuándo va a dar un vuelco. A pesar del dolor que aún cargaba,
ese trozo de tierra le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras trabajaba, oía a Burek olfateando y el suelo y corriendo de un lado a otro, inquieto como si algo lo lamara. Helena sonrió y le dijo al perro que se calmara, sin imaginar que esa misma inquietud seria, en poco tiempo, la clave para transformar por completo todo lo que crea posible. Y el sol salía lentamente en el cielo, aunque su luz parecía más fría que cálida. Los niños regresaron con un manojo de ramas y comenzaron a romperlas cerca de la entrada, riendo discretamente cuando una se quebró inesperadamente. Ver a sus hijos, aunque fuera un poco, y era como escuchar una canción que crea haber olvidado. Helena guardaba ese sonido en su corazón, como quien guarda una joya preciosa. Después de un almuerzo improvisado, papás hervidas y un poco de sal que guardo como si fuera oro. Helena decidió seguir reforzando la pared este de la casa. Y era la que más sufría y el viento, y quería asegurarse de que los niños pudieran dormir sin sentir el frío cortante. Pasó horas martilando, alineando tablones y apilando piedras en la base de la estructura para evitar que la humedad legara a la madera. Cada martileo resonaba en él claro como un recordatorio de su determinación. Fue en ese momento, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, que Burek volvió a ladrar. No era un ladrido cualquiera, era insistente, casi urgente. Un sonido que le aceleró el corazón antes de que la razón pudiera explicarlo. Helena se detuvo, se secó la frente con el dorso de la mano y decidió acercarse al perro, imaginando que podría ser un animal salvaje merodeando por la zona. Pero al acercarse, no vio ningún peligro aparente. Solo a Burek, nervioso, aranando la tierra seca cerca de la vieja valla que aún no había tenido tiempo de reparar. Y el perro la miró, luego al suelo, luego de nuevo a ella, como esperando que comprendiera algo importante. Helena frunchó el cheno, se arrodilló y tocó la tierra endurecida. Estaba extrañamente suelta, como si alguien la hubiera cavado muchos años atrás. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo, sino de intuición. Como si esa tierra escondiera algo más que piedras o raíces. Como si la hubieran removido manos que querían ocultar, no descartar. Llamó a los niños desde lejos, pidiéndoles que se quedaran dentro hasta que él revisara que había. Entonces tomó una pala pequeña, respiró hondo y comenzó a cavar. Con cada movimiento, la tierra se desmoronaba con más facilidad de la esperada, revelando un espacio que claramente no era natural. Y era como si abriera la puerta a algo latente. Algo que había esperado pacientemente durante décadas. Y fue precisamente en ese momento, incluso antes de verlo, que abriría la puerta a algo latente. Que había al. Helena sintió que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. No sabía si para bien o para mal, pero algo en su interior le decía que ciertos secretos de la tierra nunca emergen sin razón. Y el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el aroma del invierno que se acercaba, mientras se la seguía cavando. Y con cada punado de tierra removida, su destino parecía agitarse también, silencioso e inevitable. La luz de la tarde cheria se desvanecha cuando la pala de Helena finalmente encontró algo duro bajo la tierra. Y el sonido era seco, inconfundible, lo cual la hizo detenerse de inmediato, respirar hondo y limpiar la superficie con las manos. La tierra fría se deslizó entre sus dedos, revelando gradualmente una estructura de madera oscurecida por el tiempo. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por esa extraña mezcla de esperanza y cautela que surge cuando la vida, tan dura y silenciosa, de repente parece anunciar que algo diferente está a punto de suceder. Burek, inquieto, caminaba en círculos, olfateando el objeto parcialmente descubierto como para confirmar que era lo que había intentado mostrarle desde el principio. Helena tragó saliva con dificultad mientras retiraba los últimos punados de tierra y finalmente logró identificar lo que parecía ser la tapa de un viejo baúl, de esas pizzas que solo se ven en historias junto al fuego, nunca en la vida de alguien que apenas tenía lo suficiente para alimentar a sus hijos. Se sentó sobre sus talones, observando la madera en descomposición, tratando de comprender cuánto tiempo llevaba enterrada al. Y el viento soplaba con fuerza, levantando joyas secas y haciendo que la sencilla tela de su vestido bailara alrededor de sus piernas. Por un instante, todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que Helena pudo oír su propia respiración,
sentiría el peso de cada decisión que la había traído a ese rincón olvidado de Podlasie. Los niños, curiosos a pesar de haber recibido instrucciones de esperar, la miraron desde la puerta. Y el mayor alzó la voz, preguntando si necesitaba ayuda. Helena respondió rápidamente que no, aún insegura de si era algo que quería que vieran. Y el cofre parecía extraño, casi fuera de lugar, como si no perteneciera a esa tierra pobre y gélida. Como si llevara consigo un trozo del pasado que, por alguna razón, hubiera decidido emerger justo ahora. Cuando finalmente se decidió a abrir la tapa, notó que las bisagras estaban tan oxidadas que casi se rompían. Metió los dedos debajo y tiró con cautela, temiendo que la madera cediera. Y el primer crujidor resonó por el campo como un susurro de otra época. Entonces, con más fuerza, la tapa se abrió lo justo para liberar un olor a polvo viejo, metal oxidado y papel viejo. Dentro, vio algo que la dejó sin aliento. Había monedas de oro, apiladas irregularmente, algunas tan limpias que parecían recién pulidas, mientras que otras estaban cubiertas de décadas de polvo. Entre ellas, envueltas con una cinta descolorida, había documentos cuidadosamente doblados. Y encima de todo, como si fuera el verdadero corazón del cofre, había un fajo de cartas amarillentas por el tiempo. La tinta descolorida, los bordes quemados, los celos antiguos, todo indicaba que pertenecían a otro siglo, a otra historia, a otra familia. Y el primer impulso de Helena fue mirar a su alrededor, como esperando que alguien emergiera del bosque para reclamarlo. Pero no había nadie. Solo ella, y el viento y el peso de un despertar secreto bajo sus manos. Tomó una de las monedas entre sus dedos. Y era pesada, real, completamente fuera de lugar en la vida de una mujer que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir al invierno. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de alegría inmediata. Y era emoción, confusión, una sensación abrumadora de que algo sagrado había sido puesto ante ella, y que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Antes de que pudiera examinarlo todo con más atención, oyó pasos rápidos detrás de ella. Y era su segundo hijo, ansioso e intrépido, corriendo hacia ella sin esperar permiso. Al ver el brillo dorado dentro del cofre, abrió los ojos y clamó a sus hermanos con voz temblorosa de emoción. Helena, aún insegura de cómo manejar la situación, les pidió que se acercaran lentamente, como si el simple sonido pudiera hacerlo desaparecer todo. Los niños la rodearon, en silencio, contemplando el contenido como si fuera magia. Y, en cierto modo, lo era. En la dura vida que llevaban, donde cada centavo contaba y cada migaja se compartía, esa visión era tan surrealista que parecía un sueño. Helena respiró hondo y comenzó a sacar los objetos con cuidado. Y el cofre era más profundo de lo que parecía. Además de las monedas y las cartas, también encontró pequeños objetos. Un anillo de plata con una inscripción descolorida, un broque con piedras rojas, un trozo de tela bordado con iniciales que no reconoció. Y, en el fondo, casi como un secreto dentro de otro secreto, había un documento más detallado. Así, selado con lacre roto. Al abrirlo, descubrió mapas antiguos, dibujos de la propiedad, notas que describían los límites del terreno y pertenencias que se extendían más allá de la pequeña parcela que había comprado por casi nada. Eran documentos que contaban la historia de una familia noble, probablemente obligada a huir durante algún periodo turbulento, dejándolo todo atrás, incluido ese tesoro enterrado. La mente de Helena empezó a dar vueltas. Monedas. Documentos. Tierras. Historia. Y ella, una mujer que lo había perdido todo, de repente se enfrentaba a algo que podría cambiar por completo el destino de sus hijos. Pero junto con el surgimiento de la esperanza legó un profundo miedo. Porque nada como esto sucede sin consecuencias. Nada surge de la tierra sin traer consigo fragmentos de vidas interrumpidas. Y, mientras el viento helado soplaba con más fuerza, oscureciendo el cielo demasiado rápido, Helena se dio cuenta de que el descubrimiento de ese cofre no era el fin de sus problemas. Y era solo el principio. Anocheció temprano ese día, como siempre al final del otoño, pero para Helena la oscuridad parecía aún más densa de lo habitual. Tras tapar de nuevo el agujero donde había encontrado el cofre, no por desconfianza, sino por instinto, llevó a sus hijos adentro,
encendió la pequeña lámpara de queroseno y colocó el cofre en el centro de la habitación improvisada, sobre un viejo mantel. Y era como si temiera que el suelo, tan pobre y acostumbrado a soportar solo miseria, no pudiera soportar tanto peso de golpe. Los niños estaban sentados alrededor, con los ojos abiertos, iluminados por el resplandor parpadeante de la lama. Y el más pequeño sujetaba a Burek por el collar, como si él pero de repente decidiera desenterrar más tesoros. Y el animal, sin embargo, parecía contento, tumbado en un rincón, observándolo todo con esa mirada atenta que siempre tenía, como si comprendiera más de lo que aparentaba. Helena volvió a pasar la mano por los papeles, intentando ordenar sus pensamientos. Y el silencio entre ellos era tan profundo que la madera de la casa crujió, cuellándose de la humedad. Sabía que debía actuar con calma, que las decisiones precipitadas podían destruir lo que la vida, con tanto esfuerzo, comenzaba a construir para ella. Pero, ¿cómo se calma el corazón cuando late tan rápido que casi parece latir en el cuello? ¿Cómo se contiene la ansiedad cuando es la primera vez en años que lo inesperado surge no como una tragedia, sino como una oportunidad? Tomó la primera carta del fajo. Y el papel era frágil, casi transparente en los bordes. La tinta, aunque descolorida, aún revelaba palabras escritas con una delicadeza que contrastaba con la vida sencilla y dura que elevaban. Y era una carta de despedida, de un padre a un hijo, fejada décadas atrás, quizás más de medio siglo atrás. Hablaba de tiempos de guerra, de rumores de invasiones, de la necesidad de partir apresuradamente. Y el padre pidió perdón por ocultar la riqueza de la familia, pero dijo que no había otra manera de proteger el legado. Si estas tierras sobreviven a la guerra, que también sobrevivan a la codicia, decha un pasaje. Helena no sabíamos sobre la familia que una vez fue dueña de esas tierras, solo había oído viejas historias, transmitidas de boca en boca, sobre nobles que habían huido y nunca habían regresado. Nadie sabía con certeza qué les había sucedido, si murieron, si retomaron sus vidas en otro lugar o si no pudieron regresar. Pero en sus manos, estaban las pruebas de que al menos una parte de su pasado seguía enterrada, esperando a que alguien la encontrara. Los niños la observaban mientras leía, intentando descifrar cada expresión que aparecía en el rostro de su madre. No entendían del todo el significado de esas letras, pero presentían la gravedad de la situación. Presentían que algo grande estaba a punto de suceder, quizás más grande que todos ellos juntos. De repente, y el segundo hijo, siempre y el más curioso, preguntó si irán ricos. Helena respiró hondo, miró las monedas que brillaban a la luz de la lámpara y luego los ojos inocentes de sus hijos. Quiso responder rápidamente, decir que sí, que todo estaba resuelto, que nunca más pasarían hambre. Pero y el peso de la realidad cayó sobre ella con la misma fuerza que el viento que azotaba las frágiles paredes de la casa. La riqueza no era solo oro. No era solo un puñado de papeles viejos. La riqueza era seguridad, era futuro, y era estabilidad. Y todo eso solo llegaría con cuidado, con precaución, con las decisiones correctas. Un paso en falso y podrían perderlo todo, o por aún, poner a sus hijos en peligro. La gente mataba por mo menos de lo que había en ese cofre. Con voz suave pero firme, respondió que habían encontrado algo importante, algo que podría ayudarmo, pero que nada cambiaría de la noche a la mañana. Dijo que necesitaban reflexionar, buscar la ayuda adecuada, entender si legalmente podía ser suyo. Los niños aceptaron, aunque la lama de esperanza que brillaba en sus ojos era visible. Y era la primera vez que pensaban en un futuro. Un futuro sin tantos miedos. Helena pasó horas analizando los documentos. Había mapas antiguos que describían límites territoriales que se extendían más allá de su vista. Había certificados, registros, celos de una época en que el papel valía más que las promesas. Incluso había una lista de bienes, que incluía casas, animales, y ollas y propiedades que, si aún existían y eran reconocidas, podrían representar más que el oro encontrado. Su mente divagaba, alternando entre la valentía y la duda. ¿Y si todo esto era el resultado de algún error? ¿Y si alguien aparecía reclamándolo? ¿Y si manipularlo despertaría problemas más grandes de los que podía manejar? Mientras estos pensamientos colisionaban, de repente oyó que el viento arrechaba afuera,
La puerta vibró, crujiendo como si algo la empujara. La lama de la lámpara parpadeó, y Helena instintivamente puso la mano sobre las monedas, como si protegerlas también protegiera y el sueño que comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes, un pequeño sobre, metido entre el fondo del baúl y uno de sus laterales. Estaba tan bien escondido que parecía haber sido colocado ali deliberadamente. Tenía lacre rollo, aunque él se lo estaba roto. Las iniciales impresas irán elegantes, misteriosas y completamente desconocidas para ella. Abrió el sobre con cuidado. Dentro solo había una frase. Una sola frase, escrita con la misma caligrafía cuidadosa que la carta anterior. Quien encuentre esto tendrá en sus manos no solo fortuna, sino también la responsabilidad que conlleva. Helena lo releyó varias veces, sintiendo las palabras arder como un fuego lento. Fortuna. Responsabilidad. Y era como si alguien, décadas atrás, supiera exactamente el peso del descubrimiento que un día alguien, ella, afrontaría. La lama de la lámpara volvió a parpadear, y la sombra del baúl se extendió por las paredes, larga, distorsionada, como si el pasado que había permanecido enterrado durante años finalmente se alzara para ocupar espacio en el presente. Y en ese momento, Helena comprendió una cosa. La vida le ofrecía una nueva oportunidad, pero no sería sencilla. Los grandes cambios siempre tienen un precio. Y tendría que decidir, muy pronto, si estaba dispuesta a pagarlo. A la mañana siguiente, Helena se despertó antes del amanecer. No porque hubiera dormido bien, al contrario, la noche había sido inquieta, llena de pensamientos que se mezclaban como joyas arrastradas por el viento. Cada vez que cerraba los ojos, veía el baúl. Vea las monedas, las cartas, y el mapa de las tierras. También vea las largas sombras del pasado extendiéndose hasta el presente, como si vinieran a recoger algo que aún no comprendía. Se levantó despacho para no despertar a los niños y por un momento, observó a los pequeños durmiendo juntos, envueltos en finas mantas, respirando plácidamente sin imaginar el peso que ahora recaía sobre los hombros de su madre. Salió. Y el aire frío le cortaba la piel como un cuchillo, pero no le importó. Y el cielo seguía siendo de un azul intenso, casi negro, tenido tan solo por una tenue línea en el horizonte que anunciaba el amanecer. Y el suelo se agrietaba bajo sus pies con la fina capa de hielo que se había formado durante la noche. Y el silencio era tan absoluto que cualquier ruido parecía más fuerte, y el crujido de una rama, y el cálido aliento de su propio perro, que se acostó a su lado, como si percibiera que necesitaba compañía. Helena acarició la cabeza de Burek, agradecida por su leal presencia. Luego miró el terreno circundante. Y era solo una parcela de tierra pobre, con pocos árboles robustos y rastros de largos años de abandono. Nada le sugería riqueza ni grandeza. Y, sin embargo, bajo esa misma tierra, un secreto había yacido durante décadas, esperando a alguien con el coraje, o la desesperación, suficiente para encontrarlo. Mientras caminaba sin rumbo, intentando calmar la avalancha de pensamientos, recordó las palabras de la carta, la advertencia oculta en el sobre, fortuna y responsabilidad. Fue fácil comprender y el primero, estaba allí mismo, reluciente en el baúl. Pero y el segundo, parecía tener raíces más profundas que cualquier tesoro enterrado. Porque no se trataba solo de riqueza, sino de destino, y el destino de la familia que lo ocultaba todo, y el destino de sus hijos y quizás incluso y el destino de esa tierra olvidada. Volvió a entrar antes de que el frío le entumeciera los dedos. Los niños empezaban a despertar, uno a uno, desperezándose con el pelo despeinado y los ojos hinchados. Y el más pequeño fue el primero en recordar y el baúl y corrió hacia él con tanta emoción que hizo sonreír a Helena a pesar de sus preocupaciones. Preparó un café se enchiló, agua caliente y una pizca de azúcar repartida entre todos. Y volvió a sentarse con las cartas. Sabía que necesitaba entenderlo todo antes de tomar decisiones. Los niños, aunque curiosos, respetaron su silencio, sentados a su alrededor como si estuvieran a punto de escuchar una historia antigua. Y en cierto modo, lo era. Y el segundo documento que examinó parecía ser una especie de registro oficial, con escudos de armas descoloridos y celos rotos.
Mencionaba el nombre de la familia propietaria de las tierras, Nowakowski. Un nombre que había oído en conversaciones muy antiguas, siempre envuelto en misterio y especulación. Se decía que los Nowakowski habían poseído grandes extensiones de tierra en la región, pero que desaparecieron durante un conflicto que diezmó pueblos enteros. Algunos decían que murieron. Otros que huyeron a otro país. Algunos, más inclinados a las leyendas, incluso decían que habían enterrado tesoros para regresar algún día. Pero nadie supo nunca que era cierto. Ahora, todo esto estaba ante ella, no como historia, sino como realidad. Helena oyó rugir y el estómago de uno de los niños y comprendió que, independientemente de documentos, mapas o secretos antiguos, la vida concreta seguía existiendo. Necesitaban comer. Necesitaban mejor ropa para el frío. Necesitaban lana. Necesitaban sobrevivir. Y en ese brutal contraste entre el miserable presente y la brillante promesa guardada en el cofre, surgió una nueva urgencia, la necesidad de actuar. ¿Pero cómo actuar? ¿Con quién hablar? ¿En quién confiar? Y era peligroso simplemente ir por ahí diciendo que había encontrado oro y documentos antiguos. La gente malvada crecha como la maleza. Y donde había riqueza, habría avaricia, ella lo sabía muy bien. Decidió que necesitaba hablar con alguien que entendiera de documentos antiguos. Alguien que supiera reconocérselos, verificar la autenticidad, asesorar sobre propiedades. Pero alguien discreto, digno de confianza. Entonces recordó a un hombre que vivía en el pueblo a pocos kilómetros de distancia, un profesor jubilado, conocido por ser un estudioso de la historia local. Un hombre anciano y solitario que había perdido a su esposa años atrás, y pasaba sus días entre libros y mapas antiguos. Y él podría ayudarla. Tal vez supiera qué hacer con todo eso. La idea brilló como una chispa. Y el miedo la invadió de inmediato. Si se lo contaba a alguien, arriesgaba su vida. Si no lo hacía, podría perder una oportunidad que tal vez nunca se presentaría. La vida rara vez ofrece decisiones fáciles. Mientras pensaba, Burek aguzó el oído y camino hacia la puerta, olfateando el aire. Helena frunció el ceño. La sensación de ser observada la abrumó por un segundo, no por alguien invisible, sino por el destino mismo. Como si la tierra, la casa, y el viento e incluso el pero esperaran su decisión. Respiro hondo. Tendría que ser valiente. Valiente como lo había sido el día que decidió construir esa casa desde cero. Valiente como lo había sido cada día que contenía las lágrimas para no asustar a los niños. Valiente como lo había sido cuando enterró a su esposo con sus propias manos, sin tener dinero para pagar un ataúd decente. Valor era todo lo que tenía. Ahora tendría que usarlo una vez más. Tomo el mapa más importante, lo guardo en el bolsillo interior de su abrigo y les dijo a los niños que volvería antes del anochecer. Les pidió que se quedaran dentro, que no hablarán con nadie si aparecha un extraño y que cuidarán de Burek. Y el anciano le preguntó a dónde iba. Helena dudó un momento y luego simplemente respondió. A buscar respuestas. Y mientras caminaba hacia el pueblo, con el viento que trae el aroma del invierno y el misterio inminente, no se dio cuenta de que alguien, o algo, la había observado partir desde la distancia de los árboles. La búsqueda del tesoro apenas comenzaba. Y con cada paso, y el peso del destino se hacía más palpable, más profundo, más inevitable. Cuando llegamos a un punto en el que podemos observar la vejez no como una carga, sino como un vasto territorio, lleno de capas silenciosas que solo se revelan a quienes realmente prestan atención, nos damos cuenta de que hay una riqueza que el tiempo ha moldeado con una delicadeza dura, firme y resistente. Es como si cada persona mayor llevara dentro de sí un mapa personal, escrito no con tinta, sino con cicatrices, recuerdos, victorias discretas, pérdidas profundas y una valentía que no grita, simplemente existe. Esta valentía no se muestra en grandes gestos, sino en la tenaz persistencia de levantarse cada día, incluso cuando el cuerpo ruega por cuidarse, incluso cuando el alma siente el peso de los años, incluso cuando el mundo parece haber cambiado demasiado rápido para que puedan seguirle el ritmo. Y, sin embargo, están allí, sentados en los balcones, caminando tranquilamente por la cal, observando el movimiento del mundo con una mirada más paciente que la nuestra,
como si supieran que todo esto, esta prisa, y este ruido, esta urgencia moderna, es solo otra ola que pasará, como tantas otras que han visto pasar antes. Es fascinante darse cuenta de cuántos de los cargan con dolores que nunca han nombrado. No porque no los sintieran, sino porque aprendieron a lidiar con ellos de una manera que nosotros, las generaciones más jóvenes, aún no entendemos. Vivieron tiempos en los que hablar de sus sentimientos era casi un lujo, cuando y el silencio era la forma más respetable de demostrar fuerza, cuando llorar estaba mal visto y el sufrimiento a menudo se hacía en secreto. Por eso, cuando observamos esa mirada distante, aparentemente atrapada en algún lugar del pasado, es casi imposible imaginar todo lo que yace en su interior. Hay recuerdos que nunca se contaron, historias que permanecieron ocultas porque quizás dolieron demasiado o porque no encontraron oídos preparados para escucharlas. Hay amores interrumpidos por el tiempo, amigos que se fueron antes de tiempo, sueños que tuvieron que abandonarse para que otras vidas pudieran continuar, responsabilidades asumidas demasiado pronto, decisiones que marcaron destinos enteros. Muchas de estas historias permanecen ocultas, no porque carezcan de importancia, sino porque el silencio se ha convertido, con los años, en un espacio de protección. A pesar de todas las profundas huellas que el tiempo ha dejado, muchas personas mayores aún ofrecen una dulzura sorprendente. Una calma que no se aprende en ningún curso, una paciencia que no se crea de la noche a la mañana. Saben esperar, saben escuchar, saben percibir lo que hay entre líneas, porque han pasado toda su vida lidiando con situaciones que exigen más sensibilidad que fuerza física. Saben valorar las cosas sencillas porque las cosas sencillas siempre han sustentado sus vidas. Un café preparado con calma por la mañana, una hogaza de pan compartida en la mesa, una silla en la acera para contemplar el atardecer, un abrazo prolongado que dice más que cualquier largo discurso. Los tesoros que el tiempo ha esculpido residen en estos pequeños gestos, solo los percibimos cuando nos detenemos a ver más allá de la superficie. Esta sutil sabiduría que muchas personas mayores poseen no proviene de libros ni de grandes discursos, sino de una vida vivida en la práctica, en el esfuerzo real, en la rutina diaria que exige resiliencia para continuar. Aprendieron que el dolor se atenúa al compartirlo, que el amor crece al ofrecerse sin esperar nada a cambio, que la vida está jeja de altibajos, que nadie pasa los años sin perder algo importante en el camino. Casi, incluso cansados, incluso cargando con el peso de la edad, siguen demostrando una fuerza que no se mide en músculos, sino en valentía emocional. Esa valentía que enseña que no todo tiene que ser urgente, que el tiempo tiene su propio ritmo, que las respuestas que realmente importan aparecen cuando aprendemos a esperar. Cuando nos sentamos a escuchar a una persona mayor contar una historia, nos damos cuenta de cómo el tiempo cambia nuestra forma de existir. Hablan con largas pausas, con respiraciones profundas, como si revisáramos recuerdos mientras eligieran cuidadosamente lo que vale la pena decir. No hay prisa, no hay necesidad de demostrar nada a nadie, nada de esa típica ansiedad juvenil, como si el mundo fuera a acabarse mañana. Solo hay presencia. Una presencia completa que nos impulsa a detenernos, a prestar atención, a ver el valor de cada detalle. Curiosamente, es a este ritmo más lento que encontramos lecciones que no se pueden resumir en frases jejas. Es a este mismo ritmo que demuestran una impresionante capacidad de adaptación. Aunque muchos dicen que a las personas mayores no les gusta el cambio, lo cierto es que han cambiado innumerables veces a lo largo de sus vidas. Han visto el mundo transformarse ante sus ojos, la llegada de la tecnología, las costumbres cambian, las familias se reinventan, las ciudades crecen, las relaciones se transforman. De alguna manera, incluso con tantas revoluciones, siguen aquí, intentando seguir el ritmo, intentando comprender, intentando encajar en una sociedad que a menudo avanza demasiado rápido para ellos. Cuando no pueden seguir el ritmo, hacen lo de siempre, observar, analizar, asimilar y seguir adelante a su manera. Esta flexibilidad silenciosa es un testimonio de una fortaleza que pocos reconocen, pero que es esencial para superar décadas. Es precisamente por eso que muchas personas mayores desarrollan una visión tan generosa de la vida. Han visto tanto salir mal aún así, continúan. Han sentido tanto dolor aún así,
han sobrevivido, han enfrentado tantas pérdidas y, aún así, han seguido adelante. Esta conciencia de continuar a pesar forma una especie de fe en la existencia, no necesariamente religiosa, sino humana. Una fe que cree en la capacidad humana de recuperarse, renacer, reconstruirse, resistir. Esta fe es algo que, cuando nos damos cuenta, cambia nuestra forma de ver nuestras propias dificultades. Cielos, con tanto peso sobre sus hombros, pudieron seguir adelante. ¿Por qué nosotros no? También hay algo profundamente hermoso en la forma en que muchas personas mayores se relacionan con el tiempo. Entienden que vivir no se trata de acumular cosas. No solo rememoran, sino que acumulan momentos. Guardan recuerdos como se guardan pequeñas piedras preciosas, cada una con su propio brillo, su propia historia, su propia importancia. Por eso, cuando relatan algo del pasado, lo hacen con tanto detalle, porque cada detalle importa, cada olor, cada sonido, cada color, cada sensación. Su pasado no es solo un lugar lejano, es un país entero que sigue existiendo dentro de ellos. Cuando escojamos, visitamos ese país por unos instantes. También existe una inmensa capacidad de perdón. Después de tantos años, saben que guardar rencor pesa demasiado, que insistir en viejos agravios solo dificulta el camino. Muchos han aprendido que la paz vale más que tener razón, que el amor vale más que el orgullo, que la convivencia vale más que la disputa. Quizás por eso tantas personas mayores, incluso después de peleas o desacuerdos, terminan acogiendo, comprendiendo y abrazando a quienes una vez les hicieron daño. Saben que la vida es demasiado corta para aferrarse al odio y demasiado larga para vivir sin reconciliación. Cuando los vemos desde esta perspectiva, no como personas frágiles, sino como sobrevivientes de sus propias historias, empezamos a darnos cuenta de que la belleza es, de Geo, un premio. No en un sentido romántico, sino real. Es un privilegio vivir lo suficiente para acumular tantos recuerdos, ver diversas versiones de uno mismo, amar tantas veces, aprender, equivocarse, cambiar, empezar de nuevo. Y el tiempo, visto así, se convierte en algo precioso. Quizás la mayor lección que nos dejan es precisamente esta. La vida no se trata de ganar siempre, sino de continuar. Continuar a pesar de las caídas, a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de los días malos. Continuar por coexistir es, en sí mismo, un acto de valentía. Cuando observamos a una persona mayor caminando lentamente por la calle, o sentada en silencio observando el movimiento del mundo, estamos ante alguien que ha practicado esta valentía todos los días de su vida. No una valentía heroica y cinematográfica, sino una valentía real, profunda y humana. Es esta valentía silenciosa la que nos hace comprender que detrás de cada arruga hay una historia completa. Detrás de cada paso lento, hay un largo camino. Detrás de cada mirada contemplativa, hay un universo de recuerdos. Cuando les damos tiempo, cuando les damos espacio, cuando les prestamos atención, y este universo se revela nos transforma. Al observar la vida de las personas mayores con verdadera atención, una atención que no busca apresurarse, interrumpir ni llenar los silencios con palabras vacías, es posible percibir que hay en ellas una lentitud que no es atraso, sino sabiduría. Es una especie de ritmo diferente, como si caminaran a un ritmo que el mundo moderno ha olvidado. En cierto modo, es precisamente esta desaceleración la que hace que todo a su alrededor sea más claro. Porque mientras el resto de la gente pisotea, intenta alcanzar metas interminables, ellos observan. Observan con calma, como si supieran que nada verdaderamente esencial se puede vivir con prisas. Quizás por eso tantos nos acercamos a ellos buscando algún tipo de consuelo, incluso inconscientemente, porque hay seguridad en la presencia de quienes han visto lo por aún así han seguido caminando. La sabiduría no nace de los años, sino de las experiencias. Nadie acumula más capaz de historias que quienes han vivido décadas. Así, cuando una persona mayor mira a alguien más joven enfrentando dilemas o sufrimiento, rara vez reacciona con desesperación. Hay una especie de comprensión silenciosa que surge de saber que el dolor pasa, que el tiempo lo transforma todo y que, al final, siempre hay algún tipo de nuevo comienzo escondido en los rincones más inesperados de la existencia.
Pero esta sabiduría también tiene otra cara. Está jeja de cicatrices invisibles. Amos les han roto y el corazón tantas veces que han perdido la cuenta. Han visto partir a amigos, amores desmoronarse, sueños desmoronarse. Y, sin embargo, en lugar de endurecerse, se han vuelto maleables. Han aprendido a aceptar lo que no podían controlar. Han descubierto que luchar contra la corriente no siempre es señal de fortaleza. A veces, es solo terquedad. Por eso, cuando hablan, suelen hacerlo despacho. No porque hayan olvidado las palabras, sino porque saben que cada una tiene su peso. Las conversaciones con Elos nunca son solo conversaciones, son pequeños legados que pasan desapercibidos en el momento, pero que se convierten en recuerdos con el paso del tiempo. Y, sin embargo, a pesar de su profundidad, muchas personas mayores viven rodeadas de una especie de invisibilidad que el mundo moderno se empeña en imponer. Es como si, con el paso de los años, perdieran su brillo a los ojos de los más apresurados. No es que tengan menos valor, es que el mundo valora cada vez más lo inmediato, lo nuevo, lo rápido. Y en Elos, nada de eso existe. En Elos, hay constancia, hay repetición, hay memoria, hay paciencia. Valores que la sociedad olvida, pero que sostienen la vida de forma más sólida. Más que cualquier novedad pasajera. Cuando se sientan en una silla en el parque, por ejemplo, no pierden el tiempo, viven en un tiempo más genuino. Observan el movimiento de las joyas, escuchan el canto de los pájaros, se fijan en detalle que nadie más percibe. Y mientras todos a su alrededor se quejan de no tener tiempo, son los únicos que realmente lo tienen, aunque, paradójicamente, sepan que tienen menos tiempo que los demás. En el alma de los mayores hay una especie de muso íntimo, lleno de pasillos que nadie más recuerda. Hay recuerdos entrañables, como el día en que consiguieron su primer trabajo, su primer beso, y el nacimiento de un hijo, un baile con música que el tiempo casi ha borrado. Y también hay habitaciones oscuras, que rara vez abren, pérdidas que nunca relataron del todo, errores irreparables, miedos que aprendieron a dominar. Cada uno es un universo. Y sin embargo, muchos jóvenes transitan por estos universos como si fueran paisajes sin importancia. Quizás sea por falta de paciencia, quizás por falta de humildad, quizás simplemente por la incapacidad de ver la grandeza en la simplicidad. Pero cuando alguien realmente logra entrar en este universo, descubre que nada es pequeño. Descubre que su vida cotidiana, jeja de rutinas repetidas, pequeños gestos, recuerdos que regresan sin ser invitados, está tejida con una delicadeza que solo quienes han presenciado la fragilidad de la vida pueden cultivar. Y también hay algo profundamente conmovedor en la forma en que los ancianos lidian con la soledad. La mayoría de ellos alguna vez tuvieron la casa llena. Oían risas resonando en el pasillo, ponían la mesa para mucha gente, se preocupaban por los horarios y sacaban pan caliente del horno para las visitas inesperadas. De repente, la casa se vuelve silenciosa. Los niños crecen, construyen sus propias vidas, y permanecen en el mismo lugar de siempre, rodeados de fotos que son testigos mudos de un tiempo que no volverá. Pero incluso en esta soledad, hay dignidad. Hay fuerza. Aprenden a conversar con sus propios recuerdos, a valorar las pequeñas cosas, a comprender que la vida cambia y que es necesario cambiar con ella. Algunos se aferran a rituales, un café a la misma hora todos los días, un paseo a la panadería, un saludo a los viejos vecinos. Estos rituales, para quienes ven desde fuera, son simples, para ellos, son brújulas. Mantienen el cuerpo en movimiento y el espíritu despierto. Y si hay algo que pocos comprenden, pero que es profundamente cierto, es que las personas mayores tienen una noción más clara de lo que realmente importa y lo que nunca debería haber importado. Miran atrás y ven cuántas discusiones fueron inútiles, cuántas preocupaciones fueron un desperdicio de vida, cuántos miedos fueron solo sombras creadas por una mente cansada. Por eso, cuando hablan con jóvenes, casi siempre dan consejos que parecen demasiado simples. Les dicen que no pierdan el tiempo en el orgullo, que amen más, que perdonen pronto, que no alberguen odio en sus corazones. Y muchos jóvenes, creyendo saber demasiado, ignoran estas palabras.
Solo años después se dan cuenta de que esas sencillas frases irán, de geo, diamantes. Y entonces, cuando se dan cuenta, a menudo estos ancianos ya no están aquí para repetirlas. Pero no es solo su sabiduría lo que impresiona, también es su capacidad de mantener la sensibilidad incluso después de toda una vida de lujas. Moos aún lo harán con facilidad, no por fragilidad, sino porque han aprendido a no endurecerse. Sus lágrimas no son de debilidad, sino de humanidad. Lo harán por recuerdos, por añoranza, por viejas canciones, por historias que reviven, por pequeños gestos de cariño que reciben inesperadamente. Y también por causas que no les conciernen directamente. Porque entienden que el dolor ajeno siempre encuentra la manera de resonar en nuestro interior. Hay una enorme ternura en ver a una persona mayor conmovida por algo sencillo, como ver a un niño sonreír o a una joven pareja caminando de la mano. Es como si revivieran una parte de sí mismos en ese instante. Como si el tiempo, por unos minutos, dejara de pesarles. Y cuando se trata de amor, entienden este sentimiento de una manera que ninguna generación posterior entiende. No porque amarán más, sino porque amaron con una intensidad diferente. Amaron en una época en que la comunicación dependía de cartas, de esperas, de reuniones concertadas con semanas de antelación. Amaron sin garantías, sin redes sociales, sin la ansiedad moderna que intenta medir los sentimientos por la cantidad de mensajes enviados. Su amor a menudo sobrevivió a crisis, guerras, pérdidas. Aprendieron que el amor no es una euforia constante, sino una construcción lenta. Aprendieron que amar es cuidarse cuando nadie más lo hará, preocuparse cuando el otro es débil, compartir cuando apenas tienes lo suficiente para ti mismo. Y que este tipo de amor es tan raro en estos días que cuando una persona joven escucha a una persona mayor hablar de su gran amor, es como si estuviera escuchando un mito antiguo. Pero no es un mito. Es solo que el mundo ha cambiado. Y finalmente, hay una valentía en las personas mayores que pasa desapercibida, pero es una de las más impresionantes. Es la valentía de seguir viviendo incluso cuando casi todo lo que amaban se ha ido. Es la valentía de afrontar un nuevo día aún sabiendo que el cuerpo duele, que la memoria falla, que los pasos son cortos. Es la valentía de empezar de nuevo, incluso en la etapa de la vida en la que todos creen que ya no hay espacio para nuevos comienzos. Pero empiezan de nuevo. Empiezan de nuevo cada día, de maneras pequeñas, silenciosas y discretas. Y que en este reinicio reside una de las lecciones más importantes que cualquiera puede aprender. La vida solo termina cuando termina. Hasta entonces, siempre hay algo que descubrir, algo que sentir, algo por lo que agradecer. Y si tenemos la sensibilidad suficiente para estar cerca de ellos, quizás también podamos aprender un poco de esta valentía, porque no hay un manual que enseñe a vivir, pero hay personas que, solo por existir, ya son una especie de mapa. Con el paso del tiempo, lo que muchos llamaron vejez reveló matices que pocos percibieron realmente. Para quienes observaban desde lejos, parecía una simple etapa marcada por arrugas, canas y pasos más lentos. Pero para quienes observaban con atención, con paciencia, con atención, con la disposición de ver que se escondía tras lo obvio, se descubría un territorio lleno de matices profundos, casi secretos. Y era como si los ancianos levaran en su corazón un mundo entero, un mundo geo de recuerdos que se mezclaban con el presente y de sueños que, por improbables que parecieran, aún existían. Porque nadie deja de sonar solo por envejecer, simplemente aprenden a sonar con más calma, sin urgencia, sin prisa, con la serenidad de quien ya ha comprendido que las cosas suceden a su tiempo. Y en este universo silencioso que cada uno de los llevaba consigo, había historias que solo salían a la luz cuando encontraban un verdadero oyente. No era raro que una persona mayor repitiera la misma historia varias veces, y a los jóvenes les resultaba divertida o les irritaba. Pero lo que pocos sabían es que la repetición nunca era casual. A menudo, lo que se repetía era precisamente lo que más había marcado sus vidas. Y era una forma de mantener vivo lo que el tiempo podría borrar. Y era como encender una vela en su memoria, asegurando que ese momento no se perdiera en la oscuridad. Y cuando una persona mayor contaba la historia de su primer amor, su primer viaje, su primera victoria, no solo hablaba del pasado, sino que lo revivía.
reavivaba una emoción que el tiempo no pudo arrebatar. Sin embargo, también había historias que no contaban. Estas irán aún más intensas. Historias de dolores que nunca sanaron del todo, de despedidas que llegaron demasiado pronto, de oportunidades que nunca volvieron. Y el silencio no siempre era olvido, a veces era protección. Sabían que ciertos recuerdos, si se reabrieran, volverían a doler como si hubieran sucedido ayer. Por eso eligieron guardarlos. Eligieron mantener algunas puertas cerradas, no por amargura, sino por sabiduría. Y el corazón, con el tiempo, aprende a preservar su propia paz. En medio de todo esto, estaba su relación con el tiempo, quizás la más impresionante de todas. Mientras que los jóvenes corrían como si la vida fuera una competencia sin fin, los mayores tenían una relación completamente diferente con el tiempo. No vivían con miedo a perder el tiempo, vivían con gratitud por el tiempo que aún les quedaba. Aprechaban los pequeños de tal que la mayoría consideraba banales, y el aroma del café, y el sonido de la lluvia, y el viento que entraba por la ventana, y el lento movimiento de las joyas. Para ellos, cada detalle tenía valor. Cada detalle era un recuerdo futuro en construcción. Esta capacidad de percibir el mundo con tanta delicadeza era uno de los dones más excepcionales que trae a la edad. Los mayores también poseían una generosidad emocional que sorprendía a quienes se acercaban a ellos. Ya habían pasado por la fase de demostrarle cosas al mundo, de competir, de intentar ser mejores que los demás. Ya habían visto que, al final, nada de eso importaba. Por eso, cuando se acercaban a alguien, casi siempre lo hacían con sinceridad. Ofrecían lo que sabían, enseñaban lo que podían, compartían lo que tenían, aunque fuera poco. Su generosidad no se media por las posesiones materiales, sino por su presencia. La presencia de una persona mayor, cuando era genuina, tenía un peso enorme. Y era como si, a su lado, la vida se ralentizara y se volviera más comprensible. Otro aspecto que a menudo pasaba desapercibido era la inmensa fuerza emocional que poseían muchas personas mayores. Pero no era una fuerza desplegada, como la que se manifiesta en gritos o discursos. Y era una fuerza silenciosa, forjada durante años de resiliencia. Habían enfrentado pérdidas, enfermedades, dificultades económicas, cambios abruptos en el mundo, sobrevivieron a todo. Esta supervivencia de hojuelas, pero hojuelas que los fortalecieron. Por eso, cuando alguien más joven se desesperaba por un problema, eran capaces de ofrecer consuelo, incluso sin decir mo. Un simple gesto de una persona mayor, una mano en el hombro, una mirada comprensiva, un susurro de ella pasara, tenía un impacto que pocas personas podían medir. A pesar de toda esta fuerza, era común que muchos se sintieran olvidados. La sociedad, tan atrapada en la idea de la productividad, terminaba descartando a quienes no encajaban en esa lógica. Muchos ancianos pasaban días sin oír a nadie llamarlos, sin recibir una visita, sin tener con quien hablar. Sin embargo, conservaban esa humildad que solo pueden tener quienes han aprendido a valorar las cosas más pequeñas. Se aferraban a los de tal que llenaban el silencio, una vieja fotografía, una canción que sonaba de vez en cuando, y el aroma de un pastel que aprendieron a hornear, solo para sentir que la casa volvía a cobrar vida. Estos pequeños gestos eran su forma de recordarse a sí mismos que aún existían. Pero los ancianos tenían algo más valioso, la capacidad de preservar las tradiciones. Mientras el mundo se modernizaba de forma casi caótica, ellos mantenían vivas prácticas, recetas y hábitos que vinculaban el presente con el pasado. Una abuela le enseñó a su nieta a hacer un pan que se había transmitido de generación en generación. Un abuelo le enseñó a un niño a preparar algo con sus propias manos. En estas enchilas enseñanzas yacha un poderoso legado. Irán maneras de asegurar que la esencia de la familia, de la cultura, no se perdiera. Irán puentes. A menudo nadie se daba cuenta de esto hasta que el puente desaparecha. Si había algo que realmente marcaba a quienes convivían con personas mayores, y era su forma de percibir el amor. Ya no tenían ilusiones grandiosas, pero tampoco eran cínicos. Sabían que el amor se compone de complicidad, perdón y decisiones diarias. Sabían que amar era, a veces, dejar ir. Otras, insistir.
Y a menudo, simplemente estar presente. Cuando contaban historias de amores pasados, sus ojos brillaban de una manera que ningún joven puede reproducir. Y era un brillo que mezclaba anhelo y gratitud, dolor y belleza, algo que solo existe cuando y el amor perdura durante décadas. Por todo esto, había una grandeza silenciosa en cada persona mayor, una grandeza que no necesitaba ser anunciada, que no buscaba reconocimiento. Y era una grandeza natural, casi inevitable. Y quien tenía la sensibilidad suficiente para verla se convertía en una persona diferente. Porque vivir con personas mayores era transformador. Te hacía darte cuenta de lo que realmente importa, te hacía comprender que el tiempo es precioso, te hacía aprender a amar más profundamente. Y, sobre todo, te hacía reconocer que las personas más sabias del mundo no son las que hablan en voz alta, sino las que han vivido mu tiempo y, aún así, han conservado la bondad. Con el paso de los años, algo curioso comenzó a suceder en las almas de quienes ya habían vivido tanto. Emergió una especie de claridad silenciosa, como si finalmente pudieran ver el mundo desde un punto más alto, donde todo cobraba más sentido. No era claridad sobre los geos, porque la memoria a veces falaba. Era claridad sobre los sentimientos, sobre las decisiones, sobre lo que realmente vale la pena conservar y lo que debe dejarse atrás. Y era como si, tras enfrentarse a tantas tormentas y sobrevivir a tantos inviernos, hubieran desarrollado una visión más amplia de la vida, una visión que solo se alcanza cuando uno deja de apresurarse, cuando ya no intenta demostrar nada a nadie. Y esta claridad hizo que los ancianos se dieran cuenta, con una sinceridad casi dolorosa, de cuánto había cambiado el mundo. Vieron a jóvenes siempre con prisa, siempre intentando encallar todo en horarios exactos, intentando vivir 3 vidas a la vez. Vieron ojos cansados, ansiedades ocultas, la necesidad de mostrar fortaleza todo el tiempo. Y, en su interior, albergaban un inmenso deseo de decir, no tiene por qué ser así. Pero muchos permanecieron en silencio, porque habían aprendido que el mundo solo escoja cuando quiere escoger. Aún así, cuando tenían la oportunidad, dejaban escapar pequeñas lecciones, no en largos discursos, sino en frases sencillas, casi siempre ignoradas en el momento. Frases como «Ejarás de menos esta etapa», «La vida pasa demasiado rápido para guardar rencor» o «No olvides amar a quienes están a tu lado mientras puedas». Decían estas cosas con la misma naturalidad con la que respiraban. No era para enseñar, sino simplemente porque habían aprendido a las malas. Habían perdido a personas sin poder despedirse, habían tenido conversaciones que nunca lograron terminar, habían anhelado un abrazo que nunca llegó. Y, por eso, sabían que nada estaba garantizado. Nada. Ni el tiempo, ni la juventud, ni la salud. Sabían que todo podía cambiar de un día para otro. Y, aún con este conocimiento, seguían adelante. Se levantaban cada mañana, atándose los zapatos con calma, preparando café, abriendo las ventanas para que entrara la luz. Y era una forma de decirle al mundo, estoy aquí. Y era una resistencia silenciosa. Y esta resistencia se manifestaba de muchas formas. Algunas. Los ancianos resistieron a través de sus hábitos, y el mismo banco del parque, y el mismo programa de radio, y el mismo postre cada domingo. Otros resistieron a través de los recuerdos, un cuaderno lleno de notas viejas, fotografías amarillentas, cartas guardadas en calles que a nadie abría. También hubo quienes resistieron a través del amor. Y quizás estos fueron los más fuertes. Amar después de toda una vida no es sencillo. Amar con las cicatrices, los traumas, las pérdidas, requiere valentía. Y muchos de los seguían amando. Amaron a los hijos que casi nunca los visitaban. Amaron a los nietos que solo venían en fechas importantes. Incluso amaron a los que ya habían fallecido. Amaron como se respira, porque no sabían hacerlo de otra manera. Pero también había algo profundamente hermoso en la forma en que estos ancianos comenzaron a verse a sí mismos. Al principio, envejecer fue asombroso. Los espejos mostraban nuevas arrugas, y el cuerpo ya no respondía como antes, las piernas se cansaban demasiado rápido. Parecía injusto. Parecía cruel. Pero, con el tiempo, muchos comenzaron a ver su propia vejez con menos dureza.
Se dieron cuenta de que cada marca en su rostro era una historia vivida, que cada dolor tenía una razón, que cada cana simbolizaba una batalla ganada. Y de repente, sus propios cuerpos dejaron de ser enemigos. Se convirtieron en testigos. Se convirtieron en diarios. Se convirtieron en mapas. Y casi, poco a poco, comenzaron a aceptar esta versión más lenta de sí mismos. Aceptaron que ya no eran protagonistas de grandes aventuras. Aceptaron que los capítulos más intensos de sus vidas ya estaban escritos. Pero eso no significaba que no hubiera belleza en lo que quedaba. La había, muja. La belleza de una taza de té tranquilamente. La belleza de una conversación por la tarde. La belleza de reír sin motivo y darse cuenta de que aún había alegría escondida en algún lugar. Había una nueva belleza que nunca habría sido posible en su juventud. Otro aspecto sorprendente fue cómo desarrollaron una sensibilidad especial para percibir los sentimientos de los demás. Muchas personas mayores sabían cuando alguien estaba triste, incluso si intentaba ocultarlo. Sabían cuando había preocupación en sus ojos, cuando había cansancio en sus voces, cuando había miedo disfrazado de palabras fugaces. Reconocían estas cosas porque lo habían sentido todo ellos mismos. Habían intentado ocultar emociones, fingir fuerza, engañar al mundo, y sabían que nunca funcionaba del todo. Por eso, cuando ofrecían consuelo, lo hacían con sinceridad. No era un todo estará bien automático. Y era un sé cuánto duele, pero saldrás de esto, dijo con la confianza de quien habla por experiencia. Y luego estaban esas personas mayores que, incluso con todas sus limitaciones, insistían en cuidar a los demás. Cuidaban la casa, las plantas, y el gato del vecino, a quien quiera que apareciera en la puerta. Y era como si, a medida que envejecían, comprendieran cada vez más y el valor de ser útil. Y el valor de formar parte de algo. Querían sentir que todavía eran necesarios, que todavía marcaban la diferencia. Y, de Geo, lo hicieron, más de lo que imaginaban. Porque, para quienes los observaban, era imposible no conmoverse por ese cariño genuino, puro y desinteresado. Cuidaban porque amaban. Y amaban porque vivir sin amor les resultaba impensable. Y entonces llegó un momento en la vejez en que empezaron a pensar más en el pasado que en el futuro. No por tristeza, sino por naturalidad. Empezaron a revivir los recuerdos con más frecuencia, como si estos fueran ventanas para respirar un poco. No era raro que se quedaran mirando al vacho, mientras sus mentes vagaban hacia lugares que ya no existían. Y, por muy melancólico que esto pudiera parecerles a algunos jóvenes, no era exactamente tristeza. Y era simplemente anhelo, un anhelo que no dolía, sino que lo abrazaba. Porque recordar significaba que la vida había sido plena. Y tener una vida plena era un privilegio. Pero lo más hermoso de todo fue darse cuenta de cómo, a pesar del peso de los años, muchos ancianos aún levaban dentro una chispa infantil. Y era una especie de esperanza que el tiempo no podía extinguir. Todavía creían en tiempos mejores, aún se emocionaban por las pequeñas cosas. Aún querían aprender algo nuevo, aún sonreían al ver algo sencillo y hermoso. Y era como si, después de tanto sufrimiento, hubieran encontrado una forma más ligera de existir. Y ese brillo, ese discreto encanto, era lo que hacía que todo a su alrededor fuera un poco más humano. Helena se dio cuenta, en los días posteriores a las revelaciones, de que la vida no solo le estaba dando nuevos capítulos, también le estaba dando nuevas responsabilidades, nuevas incertidumbres y un nuevo tipo de silencio, diferente del que la había acompañado durante los años de pobreza. Antes, y el silencio era vacho, duro, casi cortante, como el frío que perforaba las paredes de la vieja cabana. Ahora, y era un silencio demasiado pleno, pesado, como si cada decisión que necesitaba tomar ocupara espacio en el aire, haciéndolo lo suficientemente denso. Que se sentía en sus hombros. Aunque ahora tenía tierras, documentos, dereó sigre una riqueza inesperada. Poco a poco empezó a comprender que poseer todo eso no significaba que todo sería fácil de aquí en adelante. Ludovic insistía en volver siempre, en ayudar siempre, en aparecer incluso cuando no se lo pedía, y lo que antes parecía un apoyo se transformó poco a poco en una sombra constante,
algo que hacía que Helena sintiera la necesidad de mantener las puertas de su alma entreabiertas, nunca del todo abiertas ni del todo cerradas. Los niños, en cambio, creían en una realidad que nunca conocerían como él había conocido su propia adolescencia. Se dormían calentitos, con suficiente comida, y podían jugar en el patio sin temor a que el invierno les quitara las fuerzas por la mañana. Helena los observaba a cada uno con una gratitud indescriptible, pero también con una punzada de preocupación que sabía que provenía de las responsabilidades que había dejado el baúl. Con la riqueza viene la expectativa, se repetía mentalmente, incluso sin saber con certeza quién había pronunciado esa frase algún día. Y era como si el mundo esperara algo de ella, algo más que simplemente sobrevivir. Quizás esperaban que tomara las riendas, que tomara decisiones importantes, que liderara, que expandiera las tierras, que hiciera que el nombre Noack volviera a ser reconocido en Podlasie. Pero Helena seguía siendo la misma mujer que había construido una choza con sus propias manos, con las unas sucias de barro y el corazón apesadumbrado por el miedo. Fue en esta mezcla de grandeza y vulnerabilidad que empezó a sospechar que se escondían más secretos en las tierras que a Jorah le pertenecían. Y el cofre solo había sido el comienzo, una apertura, una invitación. Había viejas historias, difundidas por vecinos mayores, sobre túneles subterráneos, piedras marcadas con símbolos y relatos de familias que guardaban tesoros o documentos valiosos durante las guerras, cuando todo podía ser tomado por la fuerza. Al principio, Helena descartó muchas de estas conversaciones, pensando que eran solo recuerdos distorsionados de tiempos difíciles, pero cuanto más caminaba por los límites de la propiedad, más notaba marcas que no parecían naturales. Ciertas piedras estaban extrañamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado décadas atrás. Algunos agujeros en el suelo parecían haber sido cavados y luego tapados. Incluso el comportamiento de Burek había cambiado, y él pero parecía inquieto al acercarse a uno de los viejos graneros, como si percibiera un olor que solo él podía identificar. Fue en una tarde particularmente tranquila, cuando los niños habían ido a buscar agua y el viento soplaba tan suavemente que ni siquiera las joyas se movían, que Helena notó algo nuevo, una puerta de madera oculta en un lateral del granero, tan bien camuflada que, de no ser por la luz del sol que entraba en el ángulo perfecto, nunca la habría visto. La puerta tenía herrajes viejos y oxidados, pero el peso con el que colgaba de la jamba indicaba que había sido usada muchas veces en el pasado. Helena se acercó lentamente, con la misma cautela con la que había abierto el cofre semanas antes. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo latir en sus dedos. Cuando por fin abrió la puerta, y el olor a madera húmeda y tierra vieja la invadió, mezclando recuerdos del pasado con la sensación de abrir otro trozo de su propia historia. Al otro lado, había una escalera que descendía a una especie de sótano. Y el aire del interior parecía más pesado, más denso, como si hubiera estado almacenado durante décadas. Helena descendió paso a paso, sosteniendo una pequeña lámpara que había improvisado con HTY una meja. Y el espacio era vasto, más grande de lo que había imaginado. Estaba lleno de calles, herramientas viejas, libros y objetos envueltos en telas amarillentas. Pero lo que llamó su atención no fueron las calles, sino un gran mapa colgado en la pared del fondo. Y era un mapa de la región dibujado a mano, con líneas marcadas en rojo que indicaban zonas específicas del terreno, zonas que coincidían casualmente con lugares que Helena había estado observando durante sus paseos. Se acercó, tocando el papel con sumo cuidado, como si temiera que se deshichiera al menor movimiento. Junto al mapa había notas escritas en tinta oscura, casi marrón, que explicaban cada punto marcado. Algunas palabras eran ilegibles, pero otras eran sorprendentemente claras. Almacén 1, línea oeste, entrada antigua, no abrir sin refuerzo, documentos, conservación. Helena sintió un escalofrío. Esto significaba que los antiguos terratenientes habían escondido algo más que dinero o joyas. Quizás documentos políticos, registros de propiedad, acuerdos secretos, cartas importantes o incluso pruebas de algo que habían intentado proteger durante guerras o revoluciones. Por un momento, sintió la repentina necesidad de irse, de cerrar la puerta y fingir que nada de esto existía. La vida era bastante complicada,
con la riqueza y las preocupaciones. Los niños y la constante presencia de Ludovic intentando acercarse demasiado. Pero al mismo tiempo, la lama en su interior, esa misma fuerza que la había ayudado a sobrevivir a la pérdida de su esposo, la pobreza y el frío, comenzó a arder de nuevo. Quizás esto era más que un secreto. Quizás era y el resto de la gerencia que el destino intentaba entregarle, poco a poco, como poniendo a prueba su valentía paso a paso. Cuando volvió a salir, llevando consigo unas notas y una pequeña caja de metal que encontró en el estante más alto, Helena sintió que entraba en otra etapa de su vida. Ya no era la viuda desesperada que cargaba lena en invierno y contaba migas de pan para alimentar a los niños. Ahora era la guardiana de algo más grande que ella misma, algo que podía cambiar no solo su vida, sino quizás la de toda la región. La tierra parecía respirar bajo sus pies, como si estuviera viva, esperando a que descifrara cada uno de sus misterios. Y casi, mientras el sol se ponía tras los árboles y teñía de dorado las paredes de la nueva casa, Helena comprendió que su historia estaba lejos de terminar. De Geo, apenas comenzaba a revelarse. Cuando Helena despertó al día siguiente, tras descubrir la bodega subterránea y el mapa que parecía señalar secretos aún más profundos, sintió algo diferente en el aire. No era exactamente miedo, ni emoción. Era la sensación de estar llegando al final de un largo camino, aunque había comenzado sin que ella lo supiera, y el día que murió su esposo y decidió no dejar que la vida terminara al. Y el destino, aunque silencioso, a veces se movía como el agua corriente, bordeaba las piedras, se filtraba entre las grietas y, al final, siempre encontraba la manera de llevarla a donde necesitaba estar. Y Helena comprendió que, de alguna manera misteriosa, todo la había llevado hasta ese punto. Pasó la mañana organizando la nueva casa, preparando el desayuno para los niños, viendo a Burek correr por el patio como si supiera todo lo sucedido. Y él pero olfateaba cada rincón, como si intentara advertirle de que aún quedaba más por descubrir, más por comprender. Pero Helena, por primera vez en mucho tiempo, no se apresuró a seguir cada pista. Quería ver el presente, no el siguiente secreto. Quería oler el pan caliente, oír la risa de sus hijos, sentir el sol sobre las tablas del porche, darse cuenta de que ahora tenía un hogar, no solo un lugar donde sobrevivir, sino un lugar donde vivir. Aún así, la caja de metal que había traído del sótano la acompañaba como una presencia silenciosa, ocupando espacio en la mesa, como exigiendo atención. Después de comer, mientras los niños estaban distraídos jugando con palos cerca del arroyo, Helena finalmente decidió abrirla. La caja estaba cerrada con un pequeño y viejo candado, pero un ligero toque en el pestillo bastó para aflojarlo. Y el metal parecía haber cedido después de tantos años de reposo, como esperando a alguien lo suficientemente valiente como para abrir su contenido. Dentro había muy pocos objetos, todos ordenados con sumo cuidado, una vieja fotografía de una familia que Helena no reconoció, un anillo de oro con inscripciones tan pequeñas que solo se podían leer a la luz directa del sol, 2 documentos enrolados, selados con lacre roto, y una carta escrita con trazos firmes. Helena abrió la carta y comenzó a leer despacio, intentando descifrar cada palabra, aunque algunas estaban descoloridas por el tiempo. Y el texto explicaba que las tierras habían sido confiscadas injustamente, que la familia original se había visto obligada a huir durante una invasión y había dejado atrás sus posesiones, con la esperanza de que algún día alguien pudiera encontrarlo todo y devolver la dignidad a un hombre que casi había sido borrado de la historia. Y el autor de la carta, que firmaba solo con la inicial K, decía confiar en la suerte, o el destino, para restaurar lo perdido. Helena sintió un nudo en el corazón al darse cuenta de que ahora cargaba no solo con la responsabilidad de criar a sus hijos, sino también con la de honrar la memoria de quienes la precedieron. Sin embargo, a diferencia del peso que había sentido en los primeros días tras encontrar el cofre, ahora ese peso parecía más ligero, casi bienvenido. Y era como si el destino hubiera elegido a alguien que conocía el valor de la tierra, no por su tamaño, sino por su significado. Alguien que conocía el valor de luchar, de persistir, de empezar de nuevo. Quizás solo alguien que lo había perdido todo podía entender lo que significaba recuperar algo tan grande. Esa tarde, cuando Ludovic apareció de nuevo,
Esta vez con excusas mal formuladas y una expresión incómoda, Helena tomó una decisión que llevaba semanas madurando. Le hablo con calma, le agradeció su ayuda durante los primeros días, pero le dio claro que ella no necesitaba su presencia constante ni sus dudosas intenciones. Ludwig intentó discutir, intentó insistir, intentó apelar a su antigua amistad, pero Helena permaneció. Me mantuve firme. Burek gruñó suavemente, como si justificara su decisión. Al final, se aleó, visiblemente molesto, y Helena sintió, por primera vez en mucho tiempo, que se sentía firme en sí misma, sin miedo a desagradar ni necesitar a nadie. Había recuperado su fuerza, solo que esta vez no era la fuerza para sobrevivir, sino la autoridad sobre su propio destino. Al anochecer, Helena reunió a los niños y les contó solo lo necesario sobre lo que había encontrado. No habló de mapas, túneles, secretos ni invasiones antiguas. Solo dijo que la tierra era ahora un legado que había pertenecido a muchos antes que los, que todos debían cuidarla, respetarla y vivirla con dignidad y gratitud. Los niños escucharon atentamente, sin comprender del todo, pero conscientes de que se les deche algo especial. Mientras hablaba, Helena sintió la luz del sol en la espalda y, por un instante, se imaginó muchos años después, caminando por la misma tierra, quizás con sus nietos correteando, quizás con el pelo más blanco que ahora, quizás con la voz más débil, pero aún llena de la misma firmeza que sentía en su corazón en ese momento. La vida ya no era solo una luja, sino también la construcción de una choza improvisada, no de una historia completa. Esa misma noche, después de que los niños se durmieran y el silencio invadiera la propiedad, Helena salió a caminar. Y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y la luna iluminaba la tierra como si fuera otra vieja lámpara. Camino hasta el límite de la propiedad, hasta el lugar donde había encontrado el cofre, y permaneció al un buen rato. Burek se sentó a su lado, en silencio, como si comprendiera el momento. Helena respiró hondo y comprendió que, a pesar de todos los secretos, todas las dificultades y todo lo que aún pudiera surgir, finalmente había encontrado lo que nunca antes había tenido: paz. Una paz silenciosa, fuerte, casi palpable. No era la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien sabe que tiene la fuerza para afrontarlos. La paz de quien ha dejado de ser víctima de la vida para convertirse en su creadora. Y casi, en la tierra donde una vez loro de miedo y hambre, ahora sonrea con esperanza. Ya no necesitaba cofres enterrados, ni mapas ocultos, ni cartas de antiguos dueños. La mayor riqueza que posee era invisible, pero enorme, y era el coraje que nunca la había abandonado, ni siquiera en los días más oscuros. Y fue bajo el sereno resplandor de la luna, que Helena comprendió, de una vez por todas, que tal vez el destino no la había elegido por casualidad. Tal vez fue todo lo contrario, tal vez él la había elegido y el destino cada vez que decidió continuar, cada vez que se negó a rendirse, cada vez que construyó algo nuevo con sus propias manos. Y casi, con la suave brisa acariciando su rostro y la tierra firme bajo sus pies, cerró ese capítulo de su vida sabiendo que, aunque el futuro le trajera nuevos desafíos, estaba preparada. Porque desde el principio siempre lo ha sido.